Bueno, como es nuestra costumbre, una buena costumbre, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, así que para que usted me pueda ayudar en eso, ¿qué es lo que más le quedó en la mente y en el corazón? Nosotros el ¿Qué es lo- sábado que pasó analizamos Romanos 3, desde el versículo 1 al 23. Y bastante contundente el análisis que hicimos porque nos fuimos desmenuzándolo. Y lo principal que me quedó a mí es que sí, nosotros respondemos a una naturaleza. ¿Eh? Y nosotros tenemos una ventaja ante el pueblo judío ¿Por qué tenemos una ventaja con respecto al pueblo judío? por el pacto con Abraham y la circuncisión. Pero ese pacto no justifica al pueblo judío, sino solo le da un nombre. Porque ellos, Ya, aunque le dieron la palabra, ellos no la entendieron, no lo reconocieron. ya. Y ese pueblo de Dios no fue justo con Dios, pues no fue justo con el Señor. ¿Y el pueblo judío podría haber sido justo con el Señor? Conforme a lo que De- tú mismo estás diciendo. depende de, lo único que fue un poco justo y que trató fue Nicodemo, como tú nos explicaste, porque no entendieron que la salvación viene por Cristo. Si yo tengo un principio en donde, por ejemplo, cuando hablo de principio, hablo de fundamento, trascendencia, que para mí en lo personal está incompleto. ¿Qué pasaría si yo en este momento, a pesar de que estamos en la gracia, la revelación para mí estuviera incompleta? ¿Pudiera yo responder a cabalidad respecto a las demandas en términos de justificación que Dios hace a su propia creación? ¿Crees tú que yo podría responder si tengo una revelación incompleta? Es difícil por nuestra condición de pecado, porque justamente en Romanos 3 analizamos absolutamente que nadie es salvo, ni siquiera uno dice. Ya. Y fue Versículo. bastante denso el análisis que hicimos el sábado pasado. ¿Te acuerdas que dijimos una lástima que no lo hubiésemos podido grabar? Porque fue muy denso la semana que pasó. Analizamos también el Salmo 14. A ver, mira, quiero clarificar lo que acabas de decir porque en realidad no es así. Cuando el versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Aparentemente lo que está haciendo el escritor allí es plantear una comparación entre el judío y el gentil en términos de lo que es la justicia. Ahora, esa pregunta que hace en el versículo 1 se responde en el versículo 6, 7 y 8. Y la verdad es que, y en el 9, específicamente en el 9, dice que pues somos nosotros mejores que ellos, mejores que quién, mejores que los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Sometido al pecado. Entonces no hay diferencia. Ya, o Yo, sea que eso a por mí no ejemplo, me quedó claro entonces, o sea que claro, todos estamos dentro de la misma evaluación, digamos.
claro, el contexto o el peso de la consecuencia del pecado en nosotros no es solamente para los gentiles, es para todos. O sea, Mm, todos necesitamos de lo mismo para poder ser justos frente a Dios, todos. No que un pueblo tenga más ventaja que el otro. mm, Al contrario, diría yo, porque el estar bajo la gracia es mayor demanda, es más exigente desde el punto de vista espiritual, porque nosotros tenemos el soporte interno del Espíritu Santo. mm. Entonces, la forma en que nosotros respondemos a las demandas de Dios, a nuestras vidas, demandas entre comillas, tienen ese barniz de gracia, en donde las características de Dios respecto de la gracia son siempre las mismas. Pero cómo nosotros respondemos a esa gracia aplicada por misericordia a nuestras vidas de parte de Dios, es el punto de inflexión, porque el cómo yo respondo determina el punto exacto en el cual yo estoy en mi relación con Dios. Pero bien, 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 porque de las inquietudes hace la luz, pues de la... Mm. No, bien. ¿Alguien más? En el versículo 28 dice, pues nosotros decimos que uno está en gracia de Dios por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo el Dios de los judíos, pero ¿no lo es también de todos los hombres? Claro que sí. Pues hay un solo Dios que salvará por medio de la fe tanto al judío circuncidado como a los no circuncidados. Ya. Bueno, te fuiste al final casi al Sí, final del porque capítulo. llegamos hasta el 23. Es que en verdad que no llegamos, lo leímos, Lo pero una leímos vez hasta que el lo leímos, 23, correcto, sí, correcto. empezamos, Sí. empezamos Estamos a en sacar el jugo, 1. pero la verdad es que quedamos en el versículo 10, vimos hasta el 9. ¿Alguien más? Bueno, cuando dice que en el verso 9 justamente que dice que pues no somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados. Entonces, podíamos ver de que en este caso, de momento que la ley establece estatutos que en un momento determinado son los que en alguna forma gobiernan sobre el criterio de los fariseos y de los judíos, aquellos estatutos marcan una relación netamente externa de lo que significa lo que Dios busca de nosotros, porque no es solamente la comprensión, como dice que Él no vino a abolir la ley, sino que Él viene en este caso a implementar la ley y que esta ley en nosotros tome una forma interna. Por eso es que se demanda más de nosotros en términos de la gracia que hay sobre nosotros, puesto que estamos bregando con el Espíritu Santo y con los frutos del Espíritu que se demandan en desarrollo. Por ahí va un poco la cosa, ¿no? Sí, ahí Una de las cosas que eso yo apunta tomé mejor. punto, que los judíos cumplían la ley por mandato. En cambio, nosotros cumplimos la ley por amor. A ver, yo hice hincapié en varias cosas, pero una de las que me acuerdo es que la ley es una forma externa de afianzar mi relación con Dios. Claro. Es decir, si yo trato de posicionar mi relación con Dios desde el cumplimiento de la ley, la verdad es que nunca voy a alcanzar el beneficio total que podría producir en mí el tener una comunión con Dios. Porque lo que importa es que la ley esté escrita en mi corazón, no en tablas de piedra, ni en papeles. Claro, claro que sí. Por eso que la escritura en sí no tiene poder por sí sola, si es que no está el Espíritu generando
el ingrediente efectivo para la trascendencia de la escritura en mi corazón. O sea, una espada que pueda cortar por los dos lados, si no tiene la influencia del Espíritu Santo, es una espada, ¿no? Por eso que mistificar la Biblia como una especie de, a ver, de fetichismo, no tiene ningún sentido. Tenerla abierta en el Salmo 91 y que que lleguen a estar las hojas tierra encima. con manchas. Yo me acuerdo de la Biblia de mi mamá que la tenía abierta en el Salmo 91 y tenía esta mancha de aceite. No tiene ningún sentido. La Biblia por sí sola no tiene ninguna influencia para mí si es que yo no la abro y la leo conforme a lo que el Espíritu Santo a mí me guíe. Entonces, establecer una relación solamente desde un parámetro legalista, solamente voy a generar una relación del punto de vista externo con Dios. Por eso el impacto no solamente en la militancia farisea o saducea, sino que en el pueblo mismo. Por eso es que el judío transversalmente preguntaba, ¿y quién es este? Pero cómo hasta los discípulos preguntaban, pero cómo los mares se le sujetan, ¿cómo? Porque no, eh, cuando yo tengo un vínculo con Dios solamente desde una posición en donde la forma en que yo me alimento es a través de una costumbre, de algo estructurado, sin la influencia de la experiencia íntima, sin la influencia de lo que el Espíritu Santo pueda desarrollar como ingrediente fundamental en ese desarrollo, lo más probable es que yo no haya ninguna diferencia entre lo que pueda hacer un fariseo y yo. De hecho, nuestras características tienen mucho de eso. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que lo que está planteando el escritor acá en Romanos capítulo 3 es de una trascendencia enorme, porque básicamente lo que él quiere es aterrizarnos a todos, no solamente a lo que pueda ser la casta sacerdotal y de ahí para abajo, sino que a todos, y entender de que todos estamos bajo la misma condenación. Por eso el remate del versículo 23. Porque el destino, no solamente para el judío, sino también para nosotros, es muerte. Porque hay una destitución. O sea, yo no entro, no aplico, no paso el filtro. Entonces, eso es lo que el apóstol quiere remarcar en estos 8 o 9 versículos de entrada, y bueno, enviándole un potente mensaje al pueblo de Israel, en el sentido de que la vivencia que ellos experimentan en función de la relación con Dios, se establece solamente desde una rigurosidad que no se cuestiona y que ojalá nosotros la tuviéramos, pero externa, lamentablemente. Y no es porque estemos prejuiciando o haciendo un juicio de valor, sino que acá el principio es el fruto. Entonces, si yo me asombro porque Dios en mí está haciendo un milagro, entonces que yo no lo entiendo, no lo conozco, Dios, no sé de lo que es capaz de hacer. Ahora, por otro lado, si yo solamente me acomodo a un estilo de vínculo con Él, bueno, ese es el efecto de lo que voy a tener como relación per se. O sea, de aquí para adelante, si mi relación está estructurada desde una dinámica que no rompe moldes, que no tiene ah, impacto, que no tiene novedad de vida, bueno, eso va a ser. Entonces, cuando Dios haga algo realmente que rompa el esquema de un golpe de timón en mi vida, ahí voy a decir, oh, chuta, realmente esto es así. O sea,
tú realmente soy capaz de hacer cosas que yo no me imaginaba. Entonces, el que yo cifre mi relación con Dios desde una perspectiva puramente de ley, no tiene la trascendencia que debería tener una relación que no solamente maneja la ley, sino que se alimenta del espíritu. Ojo, esto no significa que te transformes en una persona netamente carismática, porque si te vas al otro extremo, como dice el dicho popular, que también es bíblico, la letra mata y el espíritu vivifica y el hacha está puesta a la raíz, que son conceptos bastante carismáticos respecto a que no tienes que considerar la palabra escrita. La palabra escrita es fundamental, pero no por sí sola, tiene que tener ese condimento espiritual para que yo pueda, para que ella pueda realmente transformar y limpiar esas iniquidades en las cuales yo vengo. Porque por eso el paralelo que hace Hebreo respecto de la escritura, como una espada de doble filo. Hebreos 4 creo que no me acuerdo. Y si eso no ocurre es porque netamente nosotros no queremos, ¿cierto? Bueno, es que eso ya es más subjetivo, depende de muchos factores. A veces la ignorancia no tiene que ver con comodidad, sino que tiene que ver con cultura. O porque yo me siento bien, por ejemplo, siendo como soy y sigo mi vida de cristiano de alguna forma, como dice Pablo, de una manera tal vez religiosa. El concepto que plantea el apóstol en estos versículos tiene que ver con la justicia. El hecho de que yo quiera mantener una relación con Dios acomodada a mi expectativa, habla de una justicia podrida, de una justicia que huele mal. ¿Por qué? Porque descansa en los criterios que yo aplico, y normalmente ese criterio que tú estás diciendo tiene que ver con el egoísmo. La comodidad va muy de la mano con el egoísmo. Entonces, me creo justo sin serlo. ¿Y cómo uno se puede dar cuenta de eso? Es muy sencillo. Cuando los discípulos, más bien los judíos, van a intrusiar por copuchentería, van a ver qué es lo que está haciendo Juan el Bautista, bautizando al pueblo en las aguas del río Jordán. Ellos le preguntan que por qué ellos también tendrían que ser bautizados, si ellos no tenían de qué arrepentirse, porque ellos venían de la cuna de Abraham, eran hijos de Abraham, por lo tanto no tenían necesidad de bautizarse porque cumplían con todos los ritos. Entonces, generación de víboras, y claramente establecía la necesidad del bautismo en función de un arrepentimiento. El reconocer mi pecado me lleva al arrepentimiento genuino. Si yo no reconozco mi naturaleza, estoy aplicando mi justicia antes que la justicia de Dios en mí. Soy un hereje. Soy un ignorante de plano mayor, porque ni siquiera alcanza para herejía. Lo que pasa es que la justicia de Dios no va a dejar de ser justicia porque yo la tome o no. Es un problema mío. Si yo quiero ser salvo, voy a ser salvo porque Cristo me hizo salvo. Ahora, si yo a Cristo lo quiero ayudar con mi justicia, soy un necio. Entonces, Ignora la ley en este caso. ahí está el principio. Va más allá de ignorar la ley, porque la ley tiene un espíritu, tiene una esencia. Sí, a eso iba, el espíritu. Claro, claro. Entonces, cuando yo entiendo el principio que Dios quiere establecer, por eso es que el versículo 9 dice, somos nosotros en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de lo mismo. Entonces, claro, tal ¿cómo vez yo los judíos salvo? más por el hecho de que
todavía están esperando al Mesías, una cosa así. Pues. Si lo Claro, contemporaneizamos es que como le hoy en decía la día, Carmela, la pata tenía, o sea, la mesa tenía 3 patas nomás para el judío. Le faltaba la 4ª pata para que estaba ellos coja. podían tener la revelación completa. ¿Cómo suple Dios esta ausencia del ángel de Jehová, que yo les di una tarea, o de las teofanías que se presentan en el Antiguo Testamento como muestra de lo que venía? Era haciendo milagros totalmente extraordinarios. O sea, tú no ves, por ejemplo, el Mar Rojo abierto o el río Jordán abierto 2 veces. Tú no ves en el Nuevo Testamento cayendo maná del cielo. No lo ves. El nivel de milagro, las plagas previa a la liberación del pueblo de Egipto, no lo ves en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo sí lo ves. Tú no ves en el Nuevo Testamento profetas con tanta autoridad como los que habían en el Antiguo Pacto. Tú no veías un Elías. Juan se le parece, en cuanto al el Bautista. Entonces Dios tiene formas de mostrarse a su pueblo, y la interacción que Dios hacía con el pueblo de Israel durante todos los procesos que ellos vivieron era más visible, era más real, era más palpable. Y esa tradición oral le hacía entender no solamente a los judíos, sino a los pueblos por donde ellos cruzaban. Ah, este es el pueblo del Dios de Israel, pues este es el pueblo, hay que tener cuidado. O sea, una historia detrás. Pues. Entonces eso era un sello de garantía. Pero con todas estas variables, no tenían la revelación completa. Ahora, cuando llega la revelación completa, y ahí debería estar el mea culpa, ellos no lo entienden así. Entonces, claramente, el justo, como dice Romanos capítulo 1, por la fe vivirá. Por la fe vivirá. El justo, por la fe vivirá. No por las tradiciones, no por la religión, no por las costumbres. Porque hablar de justificación, de la doctrina de la justificación, es hablar de cómo Dios aplica su justicia a un mundo completamente distorsionado, depravado. O sea, acá no es que se salve uno, no se salva nadie. Acá no es que, como decíamos el sábado pasado, no tiene que ver con las imágenes o estereotipos que yo tengo de una persona buena. ¿Con qué yo asocio una persona buena? Con una persona exitosa, una persona que, no sé, pues, que le da cosas a los pobres, que de repente va el ministerio del pan con chancho, y así. O que de repente agarra la ropa y la lleva a los chaperos de Maús. Eso no justifica absolutamente nada. Eso no determina que mi corazón esté limpio, porque no depende de lo que yo pueda hacer o del criterio que yo pueda tener respecto a lo que es bueno y es malo, porque yo no puedo tener opinión al respecto, porque yo nací contaminado. O sea, yo nací muerto, nací a la vida, vaginalmente, orgánicamente, pero espiritualmente nací muerto. Así de literal. Entonces, cuando yo entiendo este principio de la justificación por la fe, entiendo la profundidad de lo que Cristo viene a hacer, enviado por el Padre para tratar de reconciliar al hombre con Dios. Por eso que la salvación no se puede imponer. Si tú consideras que no necesitas la salvación que Dios te está entregando de gratis, bueno, es tu problema. Dios no se va a cuestionar por eso. Es mi problema. Si yo sigo creyendo que no la necesito, porque en realidad una vez me dijeron, pero en broma yo le dije a una persona, tenéis que puro arrepentirte, porque se le murió el tío, se le murió la tía, como 3 personas al hilo.
Oye, arrepiéntete, tállale. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Entonces, hablar de este tema de la justificación y su doctrina es entender qué es lo que Dios hizo por mí a través de su Hijo Jesucristo. Y cómo es que a través de este principio, cuando hablo de principio hablo de bases, cómo a través de este principio yo puedo tener la posibilidad en Él de pasar de muerte a vida. ¿Cuál es la condición en la cual yo tengo que llegar? Da lo mismo. Da lo mismo. No tiene que ver con la condición en la cual yo llegue a este punto de inflexión. Da lo mismo. Porque no tiene que ver con la condición con la cual yo llegue. Lo importante es que yo llegue. Y el que yo llegue me habilita entonces para entender de que no es mi justicia. Que no se trata de que porque yo soy un buen papá o porque, qué sé yo, traigo el sustento y con el sudor de mi frente y bla, bla, bla. Si no está Cristo en mi corazón, Spurgeon decía, la alegría de tener a Cristo en tu corazón no te hace salvo, Cristo te hace salvo. La esperanza de tener a Cristo en tu corazón no te hace salvo, Cristo te hace salvo. La fe de tener a Cristo en tu corazón no te hace salvo, Cristo te hace salvo. La fe es el instrumento. Así de claro. Cristo a mí me hace salvo por la justicia que Él imputa a mi vida. Se acabó. No existe otra lectura. Él es el juez. Claro, Él es el que determina. Entonces está y malo no, decir que yo ya estoy salvo ya. Porque Él no, es el juez. es que la salvación, claro, ahí te falta la teología soteriológica. Lo que ocurre es que Porque la si tú dices salvación, de antemano, tú dices de antemano que ya estás salvo, no, po. Es Cristo el que te salva a ti. sí, po, Sí, po. Ahí está. sí, po, sí, po. No, lo que ese teólogo quiere decir, papá, es que si tú no entiendes el propósito de Cristo, de nada te sirve decir mi fe en Él me salva. Ejemplo, Por supuesto. ejemplo. Me acordé de la predicación del domingo pasado que estuvo espectacular de mi pastor Eric. Mateo 12, 22, 37. El episodio en que Cristo sana a un mudo, sordo mudo. Y los fariseos le dicen, este hace milagros por Belcebú. O sea, le sacan en cara que él hace un milagro por el diablo. Y él los encara y les dice, bueno, si es así, ¿cómo entonces el demonio saca a sus propios demonios? ¿Por medio de quién? Es una tontería. Entonces, ¿qué pasa? Haciendo como un paralelo un poco a Romanos, que tal vez no es preciso, pero tiene que ver con un tema de que tenemos que comprender lo que en teología se llama la cristología, que es maravillosa. Es compleja, sí, tiene su nivel de complejidad, pero entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros y por el mundo, eso es lo que nuestra meta, y en el fondo lo que está planteando Pablo acá. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Por qué lo necesitamos? Entonces, por eso también mi tío de alguna forma dice, bueno, si hay personas que dicen, yo no lo necesito, es porque sencillamente, de alguna forma, coloquial diciéndola, o de una forma concreta, ignoran quién es Cristo, cuál es la real importancia de Él, siendo Rey de Reyes, siendo el dueño de todo. Se hizo hombre, 100% hombre, 100% Dios, y vino por todos nosotros. Eso es lo que apunta toda esta lección, de alguna forma. No sé si me estoy tirando para otro carril, tío.
O sea, el fondo de toda la escritura tiene un solo sentido, la Claro. redención del hombre. Ahora, mira, el tema de lo que establece la justicia de Dios aplicada al ser humano es porque sin esa justicia el hombre no tenía ninguna posibilidad de ser salvo, ninguna posibilidad de que la comunión con el Padre se pudiera restaurar. Ahora, ojo, el tribunal de Cristo va a tener dos eventos que son los más significativos. El juicio para el Hijo de Dios no tiene que ver con salvación o perdición. Ojo, quiero aclararle al Toño. Acá la palabra es muy clara. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida o ya ha sido condenado. Si yo llego ante el tribunal de Cristo sin su redención en mi corazón, sin haberla experimentado, el desenlace de mi vida ya está determinado. Es el infierno. Si yo llego a Cristo, al tribunal de Cristo, con Él en mi corazón, y le puedo presentar ofrendas de frutos espirituales, yo no vengo a condenación de vida o muerte. Él va a aplicar otro tipo de juicio en ese caso, que tiene que ver más con mis obras, pero no es un juicio de condenación o muerte. Lo que pasa es que las teologías se dividen en salvación por fe o salvación por fe y obras. Y ahí está el dilema. El protestante cree en una salvación que tiene que ver con la fe, exclusiva. Las obras y la fe son hermanas, son amigas, pero la obra no te hace salvo si no tenés fe. Porque la obra es una consecuencia de la fe, no al revés. Yo no puedo comprar fe haciendo obra. Entonces ahí hay una diferencia teológica que tiene que ver con una cultura. Yo entiendo lo que el Toño dice, pero la Biblia enseña otra cosa. No sé. Para mí la salvación tiene que ver con lo que Cristo hizo por mí, aplicando su justicia a mi vida. Y como, Lo que te y Lo que te como quería lo... decir, a priori uno no puede afirmar de que ya está salvo siendo que no conoce a Cristo o no tiene Cristo en su Pero corazón. si la Escritura lo dice, la palabra lo dice. Por eso te digo, El que por eso te tiene a digo, Cristo entonces, tiene la vida. O sea, por eso te digo, no sé. por eso te digo, si el verdadero juez es Cristo. Sí, pero el juicio que tiene que ver, te lo acabo de explicar, es un tribunal, el tribunal de Cristo, tiene que ver con un juicio que va a tener dos eventos que son los más significativos. Uno, que es un juicio para los hijos, y en eso yo estoy, y se supone que todos los que estamos aquí somos hijos, somos adoptados. Ese juicio no tiene que ver con salvación o perdición. No tiene que ver con salvación y perdición. Tiene que ver con el cómo yo le pongo mis medallitas, mis coronas al Señor, se las pongo a los pies. ¿Qué has hecho con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? ¿Cómo multiplicaste los talentos que yo puse en tus manos? El otro juicio es un juicio, como mostraban las caricaturas, para arriba y para abajo. O sea, el ascensor va para arriba o el ascensor va para abajo, pero eso ya está determinado. Si yo llego ante el tribunal de Cristo sin haberlo tenido en mi corazón, no tengo ninguna expectativa de nada. Mi desenlace está claro porque la Biblia ya lo señala. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué función cumple lo que yo puedo hacer? Si no se aplica la justicia de Dios a mí, no puedo hacer nada. Nada. Ojalá yo te pudiera decir, ¿te vale de algo los sacramentos, por ejemplo? En el caso mío, no me vale de nada. Ni que yo soy bautizado, y yo tengo el sacramento de la Santa Cena, y tengo el sacramento del matrimonio. No me sirven de nada. La confirmación, pues,
Bueno, pero Aquí- claro, y en la primera comunión Aquí dice Pablo, mira, y el bautismo aquí de dice cuando Pablo, agua. aquí dice Pablo, entonces tenemos alguna superioridad de ninguna manera, pues acabamos de mostrar que todos, tanto judíos como no judíos, están sometidos al pecado, como dice la Escritura. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay no hay un sensato para que busque a Dios. Todos andan extraviados, todos se perdieron juntos. No hay ninguno que haga el bien, ni uno siquiera. Entonces, ¿cómo te explicas eso tú? Es que, a ver, Tu garganta es un sepulcro abierto, pues sus palabras son puros engaños, veneno de serpientes. Mira lo que dice. Ocultan sus labios de su boca, brotan insultos hirientes, corren donde pueden derramar sangre. Detrás de ellos dejan ruinas y miseria. Es bien fuerte lo que dice aquí. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús, lo primero que nosotros entendemos como miembros del Eso cuerpo es de lo que Cristo quiero decir. Jesús, como Eso es lo miembro, que quiero decir. bueno, como miembro del cuerpo de Cristo Jesús, lo primero que nosotros entendemos que aunque hemos recibido al Señor y aunque en este caso estamos perseverando en el estudio de la palabra y todo lo demás, sin embargo, igual cometemos pecados. Del momento que estamos pecando, lo primero que hacemos, Exactamente. Eso es lo que primero que quiero decir. hacemos es de que nos arrepentimos de nuestra falta y pedimos la sangre que fue derramada nos limpie. Entonces, la sangre que derramó nuestro Redentor nos limpia de toda inmundicia. Y de ahí entonces nosotros podemos, en este caso, en nuestra condición de hijos adoptivos, a través del Espíritu, presentarnos ante el trono de la gracia. Esos son privilegios que tenemos nosotros que nos son quitados. Están con nosotros. ¿No? versículo 21 del mismo capítulo 3, a ver si con esto lo puedo entender, aunque entiendo el por qué el Toño piensa así, pero bueno. A ver, Dice, dale más. pero ahora, dice el 21 del capítulo 3, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en él, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, si no se entiende eso, no sé cómo más decirlo, porque está tan claro. No, pero yo estoy claro que si todo el que tiene a Cristo Jesús en su corazón va a ser salvo. Entonces yo puedo decir que soy Ahora, salvo. Yo puedo decir ahora que soy salvo. Lo puedo Por eso te digo. confesar. Porque cuando Pero esté por eso muerto te digo, no voy a tú tener mismo me chance. explicaste. No voy a tener ninguna posibilidad de aplicar por ningún medio, porque si me morí sin Cristo, ya la condenación que la misma palabra está estipulada. Si yo me muero con Cristo, otro gallo va a cantar. Es claro. Sí, está bien. Pero claro. Tú mismo explicaste que el tribunal de Cristo va a ser justamente para los que creemos en Cristo. Eso fue lo que explicaste, ¿cierto? Sí, pero ese tribunal, ¿ya? Ese tribunal, es que parece que no estaba escuchando. Mira, ese tribunal tiene una prerrogativa que se señala en función de los talentos que Dios puso en mí como hijo y cómo yo los multipliqué. No tiene que ver con salvación o condenación. Yo no voy a ir a un tipo de juicio de ese color, de esa característica. Mi juicio tiene que ver con lo que yo hice por él, cómo multipliqué los talentos que Dios, por ejemplo, el talento del Toño, la música, el cantar. ¿Cómo se supone que ese talento te lo dio Dios, que después se transforma en un don? Ese don, ¿cómo tú lo multiplicaste para la obra de Dios aquí en la tierra? Eso te va a preguntar. Lo otro que te va a preguntar, bueno, yo te di una esposa y 2 hijos. ¿Qué hiciste con ellos? Yo te di salud, yo te di trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo tú rendiste con todo lo que yo te bendije? Eso te va a preguntar. No te va a preguntar si tú tenías a Cristo, porque eso se decanta solo. ¿Me entendí la diferencia? Sí. Ahora, ¿en qué grado? Se muere Pinochet, se muere el Mamo Contreras. Se muere el Mamo Contreras. No me importa eso. ¿En qué grado van a quedar
aquellas personas que no cumplieron con el mandato, digamos, o con la gracia que tenían, o con el talento que tenían? ¿A dónde van a quedar? Esa es la pregunta del millón. Po. A ver, la Porque Biblia si no, no todos van a poder cumplir 100% con el talento que tenían. es que entiende, a ver, el hombre, la parábola de los talentos, le da un talento a cada uno y uno de ellos lo esconde el talento. Los otros dos lo multiplican. Entonces cuando vuelve el Señor, le dice, les pregunta a los tres, le dice, ¿qué hiciste con tu talento? Yo lo invertí, compré esto y lo multipliqué y ahora toma, tenéis 5 talentos más. Ah, buen siervo fiel. ¿Y tú qué hiciste con el No, talento? esa no es la pregunta. Eso no es lo que te estoy preguntando yo. Te estoy preguntando qué va a pasar con la persona que realmente no cumplió con los talentos que tenía. A eso me refiero. Si yo sé de la parábola de los talentos y podemos estar toda la tarde aquí conversando de los Mira, talentos. tal vez si escucharas más, podríais dejarme terminar la idea para que tú te pudieras entender lo que estamos hablando. Al final le pregunta al último, y el último lo enterró. Mal siervo, dice. Pero nada más. Mal siervo, no multiplicaste nomás. No lo multiplicaste. La salvación descansa en lo que Cristo hizo por mí. Resulta que la persona que enterró el talento en el patio, resulta que le quitó ese talento y se lo dio al otro que había cumplido con los talentos. Sí, pues, Ya, y pero le no va a quitó todo. condenación de muerte. No va a No, yo no condenación estoy de diciendo, muerte. yo no estoy diciendo condenación de muerte. Yo no estoy diciendo, son palabras tuyas. Mira, la justicia de Dios se aplica a mi vida por pura gracia. Sí, está claro. Si yo soy hijo de Él y entiendo los principios que Él establece para mí, lo más probable es que yo voy a querer llevar mucho fruto para Él, porque lo amo. Ahora, si en mi camino yo no alcancé a dar fruto, no es que yo voy a quedar en cierto estado y qué va a pasar conmigo, yo me voy con Él. ¿Me entendí lo que te estoy diciendo? Porque yo lo tengo en mi vida. Hace un paralelo entre el hijo pródigo, el que se fue y el que se quedó. Los dos son hijos. El hijo que se quedó demanda de forma necia lo que el padre le quería dar al hijo que se fue, porque no lo entiende. No entiende la justicia del padre. La respuesta del padre es, hijo, tú siempre has estado conmigo, pero tu hermano se había perdido y volvió. Los dos son hijos. Uno se la farrió y el otro la trabajó siempre, pero los dos son hijos. La misma parábola cuando el Señor va a la plaza a buscar trabajadores y les paga arbitrariamente. A los que trabajaron 8 horas les pagó un denario y al que trabajó 1 hora le pagó el mismo denario. ¿Y qué te importa a ti que yo le pague como quiera? Le pago. Al que trabajó 1 hora le pago al mismo que trabajó 8. ¿Entendido, Si el no? acuerdo que hicimos fue. Oye, en todo caso estamos conversando nomás, no es para que te lo tomes tan a pecho, si las cosas las estamos aprendiendo de acuerdo a la palabra. Sí, lo que pasa es que yo me apasiono y ese es mi ¿Sí? ¿Por qué te problema. apasionas tanto? Porque me gusta, porque me gusta. Me gusta, po. Me gusta entender que no soy nada, que todo depende de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ya. Bueno, el preámbulo. Entonces vamos a tratar de continuar. Versículo 10. Dice, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Ahora, ¿cómo yo entiendo esto que la palabra a mí me está diciendo acerca de la justicia? ¿Cómo
¿A qué me llama esto de no hay justo? ¿Con qué tengo que ser justo yo? ¿Con qué me alterna? ¿Con qué me compara? No sé si ¿Qué me me logro mide? dar. Claro, ¿por qué me habla de no hay justo? ¿A qué se refiere? Es decir, ¿Con qué me está midiendo? por ahí va. O respecto a qué yo tengo que ser justo. Yo creo que aquí habla directamente, no tan solo en forma generalizada, hasta el día de hoy podemos sacar conclusiones del apóstol Pablo, sino que más bien habla del pueblo romano, se dirige al pueblo romano. En aquella época él quería evangelizar al pueblo romano y no podía por su salud, porque se lo impedían los mismos apóstoles, seguramente le tenían predestinado otro tipo de, o sea, lo habían mandado a otra parte. Entonces el apóstol Pablo quería evangelizar a los romanos y comenzó con los judíos, tratando el tema de los judíos, porque como él también había sido judío, educado en el pueblo judío, entonces aquí plantea, hay que ubicarse en la época en que que está planteando Romano. No hay nadie bueno, ni siquiera uno, no hay un sensato. Seguramente él está hablando precisamente de lo que él veía del pueblo judío o del pueblo romano. ¿Ya? ¿Quién más aporta? Gracias. La justicia aquí tiene que ver directamente, como siempre Dios nos enseña, que lo que Él mide es el corazón. ¿Con qué corazón, en este caso, los fariseos seguían la ley? ¿Y con qué corazón, en este caso, en esta nueva dimensión que es la gracia, se quiere implementar esta comunión con Dios que no la había, en este caso, dentro de la característica de los fariseos? Porque había cumplimiento, en este caso, o trataban de demostrar que ellos cumplían la ley, pero evidentemente nadie puede cumplir la ley, excepto Cristo. Y bueno, a partir de allí entonces entiendo de que cuando dice no hay justo ni aún uno, se refiere estrictamente a la condición con el corazón que se ha enfrentado a todo esto. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Quién más opina? Uno más Bueno, y le da. ¿Ya? de acuerdo a lo que analizamos la semana pasada, que del versículo 11, que dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno, es que primero nosotros tenemos que reconocer cuál es la condición antes de Cristo, como Nicodemo. Y ¿Ya? nuestra naturaleza antigua estaba muerta sin Cristo. ¿Mm? ¿Ya? Porque la sangre de Cristo a mí me cubre y eso implica que yo sea justo. Bien. Y la definición de justicia de Dios en mi parte, porque Dios me entrega justicia por la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ya? Cuando yo empiezo a amar su justicia, se siente esa advertencia que Dios nos protege y nos previene en los malos caminos. Ya. Juanito Paolo. No está. Estoy aquí. Ah, qué bueno, hijo. Tírate Hola, una. hola. Tírate una, vos. ¿Anda en la calle este mono? Habla, pues, Juanito. El aprendizaje es mucho mayor cuando se escucha Ay, me gustó enseguida. bueno, primero que todo, porque no es antes que nada, porque eso no existe. Exactamente. Los saludo a todos, espero que estén todos muy bien con estos meses, estos días fríos, bueno, por lo menos en nuestra región. A usted, tío, le mando un saludo gigante, que esté muy bien allá. Muchas gracias, mijito, igualmente. Y bueno, concierne a lo que están hablando, me llamó la atención algunas cosas que dijo el tío Andrés. En primera instancia, desde el momento que nacemos muertos.
obviamente al no conocer a Cristo, por el concepto de muerte. Eso me llama la atención. Yo lo asocio más, en vez de muerte, a estar vacíos. Me acuerdo una vez, una de las tantas conversiones que hemos tenido, es que es como un bebé que no se amamanta, que no tiene la leche, que es el espíritu. ¿O me equivoco o estoy hablando acá de ese pescado? Pero termina tu idea. Pero el concepto de muerte, nacemos muertos. Sí, Ahí como que me quedé marcando ocupado. es que es fuerte. Es fuerte. Pero la verdad es que nosotros nacemos desde el punto de vista orgánico. ¿Ya? Y nacemos a la vida, pero a la vida orgánica, la vida material, a la vida Sí. mundanal. Pero espiritualmente nacemos muertos. Así literal. Porque no tenemos a Cristo, Juanpa. Porque lo que No, nos hace, lo que nos da vida a nosotros, espiritualmente hablando, es Cristo. El que enciende la llama de la vida espiritual en nosotros es el Espíritu Santo. Que pase el motoquero. Ahora sí, dale. ¿Qué pasa? Que hay una gran diferencia entre la forma en que yo nazco. ¿Ya? Mi nacimiento está determinado por una biología que Dios estableció, en donde el espermio fecunda el óvulo, y todo eso es biología, eso es orgánico. Y después de un proceso de 36 semanas, entre 36 y 40, nazco al mundo. Pero también mi nacimiento también está determinado por mi área espiritual, y mi área espiritual está muerta. Porque lo que le da vida a mi área espiritual es Cristo por medio de su Espíritu Santo. Es decir, si yo no tengo al Espíritu Santo en mi espíritu, mi espíritu está muerto. Ah, ya. Por eso es que la Claro. connotación de mi desarrollo humano muchas veces se sustenta en mi propio criterio, en mi propia prudencia, En mi juicio. en lo que yo considero que es mi sano juicio, pero no tiene nada de sano y no tiene nada de juicio, porque normalmente lo que hago son puras embarranos. O sea, el hecho de que nacemos perdidos. Espiritualmente nacemos completamente distorsionados, Puedo aportar Y a por esto, supuesto. vaya, hermano Giovanni Paolo. Lo llevo al segundo capítulo de Génesis, en el verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más, verso 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Ahora, come, Evita viene y engancha y come y le da de comer a Adán. Ahora, ellos no mueren físicamente. Lo pero que sí mueren espiritualmente. mueren espiritualmente Exactamente. porque se separa la relación que antes Ah, había. perfecto. ¿Me comprendieron? Entonces, el truco de la serpiente estuvo en donde en el capítulo 3, en el verso 5, la serpiente le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, Igual que Dios. sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí le mete la mula. Ahí le mete la mula que será como Dios. El golazo. Un Pero olímpico. en este caso Dios se lo advirtió. El día que coman del bien y del mal, del fruto del bien y del mal, van a morir. Pero no muere. Adán y Eva duró como 900 años. Pregunta, ¿por qué Dios hace a un Adán y una Eva con esa limitancia de enfrentar a la serpiente y no poder contrarrestarla? ¿Por qué hace esa prueba Dios en el hombre, en el Adán y Eva? A sabiendas que Él es Dios y sabe que el hombre iba a caer, ¿por qué lo hace así?
La y media vendrán pregunta. siglos y siglos y siglos. Esa hasta misma el día pregunta le hicieron a mi profe Ezequiel el otro día. Tal que, mira, cual. ¿Por parte de qué la base. si Dios sabía que el hombre iba a caer, igual hizo este plan? Es Sí, muy buena la porque pregunta. ¿sabes qué? Mira, porque pienso lo siguiente, Dios es perfecto, Dios es santo, Él es el único santo, el único perfecto, es el único Dios de nosotros. Si nosotros lo amamos a Dios y lo queremos y lo internacionalizamos en nuestro corazón, nosotros vamos a ser salvos, como dice Andrés, ¿ya? Pero ¿por qué tenemos que pasar ese camino pedregoso? A eso me refiero. ¿Por qué por la humanidad tiene que obligadamente pasar por allí? Bueno, hay dos elementos que son fundamentales en lo que el Toño está planteando. Una es la teología del libre albedrío, que tiene que ver con las elecciones propias que yo hago. Porque si no, desde esa perspectiva seríamos todos robots. Y por lo tanto haríamos la voluntad del que nos creó, a ciegas. Y no es lo que Dios quiere, y nunca es lo que Dios quiso. Ahora, la libertad que Dios da funciona a partir del mecanismo de la voluntad. O sea, yo decido seguirlo o no seguirlo. Yo decido pecar o no pecar. Esa es la teología, la famosa teología del libre albedrío. Y lo otro tiene que ver con que la fe tiene que ser probada. Yo no puedo decir creer en Dios si no he pasado por un desierto, si mi fe no ha sido probada. Porque la prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia es esperanza. Y la esperanza no avergüenza a nadie. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no doy frutos. Entonces, las pruebas tienen ese sentido. No es que Dios sea un Dios masoquista o que quiera ver a sus hijos sufrir, como en el caso de Job. El caso de Job ilustra muy bien lo que tú quieres preguntar. Y el Señor le dice a Satanás, ¿y has visto el corazón de mi hijo Job? Ah, pero pruébalo, quítale todo lo que le da. Es que lo tenéis bendecido, lo tenéis gordito. Tan buena la ofrenda y los diezmos. Lo tenéis gordito. Pero quítale todo, a ver si va a seguir bendiciéndote. Los amigos de Job, menos uno, la esposa de Job cayó, pero él no cayó. Entonces las pruebas tienen ese sentido. El que Adán y Eva hayan sucumbido a la tentación se enmarca dentro de lo que es la presciencia de Dios. Porque eso es lo que responde al protoevangelio. Antes del evangelio hubo un espacio que no tiene tiempo, en donde Dios establece un plan para la humanidad. El grave problema de Adán y Eva es que ellos no eran justificados. Ellos no conocían, no sabían la diferencia entre el bien y el mal. Y a eso los ojos fueron abiertos. Pero hasta antes de que ellos cayeran, la relación era completamente fluida. Adán, por eso que Pablo señala al segundo Adán, porque el primer Adán fracasó. ¿Y por qué hace una relación? Porque así como Adán fue creado por Dios, Adán no es consecuencia de una relación sexual. Dios lo formó del barro. Pero la condicionante, y aún más, a Eva la sacó una costilla de Adán. Por lo tanto, ellos eran completamente, y eso se le llama, en términos teológicos, la edad de la inocencia, o el tiempo, o la dispensación de la inocencia, porque eran completamente inocentes, pero no estaban justificados. Entonces, cuando tú revisas las tentaciones que Satanás hace
en el desierto durante el ayuno de 40 días es muy similar a la tentación que la serpiente hace a Adán y Eva. Es muy similar. Porque la idea de Satanás era que el segundo Adán también cayera. Entonces, ¿por qué es que Dios, siendo un Dios que lo sabe todo y lo conoce todo? Bueno, es porque Él tiene que de alguna forma, entender de que mi corazón efectivamente está alineado con el de Él. Fíjate que muchas personas, no solamente en nuestro pueblo, sino que en el mundo, hacen la misma pregunta. Se hacen la misma pregunta: ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué? Etcétera. Entonces, siempre queda ese vacío en el corazón, en las noticias, en el diario vivir, qué sé yo, aquí mismo, aquí en Santiago, lo que está ocurriendo los días viernes, qué sé yo, tantas cosas que no, los días viernes que a la escoba aquí todos los viernes en la tarde, olvídate. ¿Qué te referís, Toño? Que no sé, po. Claro, lo que pasa es que se están manifestando mucho los jóvenes con respecto a haciendo presión por los presos ¿cómo se llama esto? De la protesta del año pasado. La movilización social, la explosión social. Estallido. Estallido, perdón. Estallido social. Es tan sublime la forma en que Dios establece su relación con su creación, que como señalaba mi buen amigo y hermano Marco, en el capítulo 3, después de que se produce toda esta ambigüedad en Adán y Eva, toda esta confusión, porque sus ojos fueron abiertos producto del engaño, la mula que vendió Satanás. Ojo, cualquier religión que a ti te plantee el que tú puedas ser igual a Dios es herejía, pero eso es un tipo de anticristo abierto, porque es el mismo principio que el Satanás experimentó en Ezequiel 28 o en Isaías 12, que hablan de la vida que, bueno, en contexto inmediato el rey de Tiro, pero en el contexto abierto tiene que ver con la experiencia de vida de Satanás antes de que se le cambiara el nombre, de su coexistencia con Dios en lo eterno. A pesar de la caída y a pesar del engaño y a pesar de la excusa de la escondida detrás del árbol y que tuve miedo porque escuché tu voz y me encontré desnudo y toda esa verdad que se le abrió, lo que hace el Padre es vestirlos y los viste con pieles de animal, y lo más probable es que ese animal haya sido una oveja. ¿De qué es tipo una oveja? ¿Qué tipifica una oveja? A Cristo. Entonces, el error, el pecado, la traición, la salida de madre, la cubre Cristo. Por eso es que se le llama protoevangelio. Entonces, el hecho de que no haya ningún justo, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, está citando en lo que estuvimos estudiando, Salmo capítulo 14. Es decir, no es que el pueblo judío pueda tener una mayor garantía porque es el pueblo escogido por Dios, no. No es que el pueblo gentil porque a ellos se le derramó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, no. Es porque no hay ningún justo, ni judío ni gentil. Entonces eso tiene que ver con la completa depravación del hombre. Lo que está escribiendo Pablo ahí, el hombre en sí, todos, incluyendo a Adán, están sin justicia. No hay justicia para ese hombre. Eso es lo que está diciendo. Ni aún uno, no existe uno. Porque a pesar de que Adán fue creado por Dios y tomado del polvo de la tierra, no pasó por ningún tipo de relación sexual, lo creó Dios directamente de sus manos, a pesar de eso, pecó.
Pero el segundo Adán no pecó absolutamente en nada. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Se entiende? Hay como un vientito. Versículo 11. Dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda qué. ¿Qué es lo que no entiendo? La comunión que tiene que ver con Dios. ¿Ya? ¿Quién dice lo contrario o quién piensa otra cosa? ¿Qué versículo estás leyendo? ¿El 11? El 11. No hay nadie, dice aquí, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay no hay un sensato para que busque a Dios. Ya, pues ahí la sensatez tiene que ver con entendimiento. La Reina Valera dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El versículo 11. Se está refiriendo justamente al pueblo romano. A ver, mira. Dios se refiere a judíos y gentiles, ¿verdad? Claro, por supuesto. La carta a los romanos tiene que ver con los cristianos que vivían en Roma, no a los romanos paganos. Esta carta es para los cristianos que vivían en Roma, no para los romanos paganos, por decirlo así. Ahora, dentro de esa connotación, está escrita en función de las necesidades del pueblo israelí y del pueblo gentil. Ahora, el contexto inmediato de esta carta, que es lo que Toño dice, puntualmente a los hermanos cristianos de la iglesia primitiva que vivían en Roma, más o menos en el año 60 y algo. Esta carta ya andaba circulando. Es el contexto inmediato. Ahora, si yo salgo del contexto inmediato, esta carta es para mí, porque yo soy gentil, cristiano, hijo de Dios. Por lo tanto, la aplicación de lo que estoy leyendo es para mí. Dentro de ese contexto, ¿por qué el texto a mí me dice no hay quien entienda? ¿Qué es lo que tengo que entender? Marco dice el nivel de comunión que yo tengo con Dios. Que no es en este caso religión, es relación. Sí, sí. Entonces, cuando Pablo nos dice en el versículo 11, nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, son dos elementos que van juntos. Si yo no entiendo lo que Dios está estableciendo como un elemento de justicia para mi vida, no lo voy a poder buscar nunca, nunca voy a poder hacer el nexo. Si yo no aplico la justicia de Dios en mi vida, ¿cómo chica lo voy a poder encontrar? No lo voy a poder hacer por mis propias fuerzas. Ahora dice, no hay quien busque a Dios. Pregunta, ¿Dios trata de esconderse del hombre?
¿Dios trata de esconderse del hombre como para que yo no lo pueda encontrar? Yo creo que Dios no se esconde, sino que quiere que nosotros lo busquemos, Lo aunque pareciera descubramos. lo mismo. Ya, búscate el libro de los Hechos, capítulo 17. Ya. Capítulo 17, versículo 30. Léelo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan. Para que yo pueda buscar a Dios, tengo que arrepentirme. Porque si no me arrepiento, voy a seguir en ignorancia. Y esa ignorancia se alimenta de lo que yo creo que es la justicia de Dios en mi vida. ¿Se entiende? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Cristo no estaba en medio de nosotros. No lo conocíamos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar de que se arrepientan. ¿De qué tengo que arrepentirme? De mi pecado. Porque mi justicia no alcanza a cubrir mi pecado. Nunca va a ocurrir eso. y pecamos todos los días, güey. Por supuesto. Porque es nuestra naturaleza. A cada rato estamos cayendo. Cada rato. Si yo no aplico esa justicia a mi vida, ¿cómo voy a poder buscar a Dios? Me revisto de altivez, me revisto de orgullo, me revisto de soberbia, de bondad, porque me considero una persona buena. ¿Cómo voy a poder encontrarme con Dios? Si Dios mira de lejos a los soberbios, los resiste. ¿Se entiende? Amén. Y los demás lo entienden. ¿Se entiende lo que estamos conversando? Mira, ¿puedo leer algo que encontré de eso? ¿Ya? Romanos 3, 10, 23. Bueno, ¿Cuánto? no, lo que estamos viendo, tío. Ahora, no hay necesidad de llamar a un médico a no ser que uno esté enfermo. No hay necesidad de buscar un salvador a no ser que uno se dé cuenta que está perdido. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí que el hombre está perdido. Ahora, llegamos a esta sección donde nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad por parte de Dios. Pablo concluiría, esta sección que trata sobre el pecado, colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos y pobres, indiferentemente de quienes fuesen. El hecho de pertenecer a la raza humana ya le coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Y después Pablo nos llevaría a la clínica de Dios, una clínica espiritual, donde el gran médico nos examinaría. Vemos que hay 14 diferentes acusaciones, 6 de ellas pronunciadas por el juez, y las otras 8 por el gran médico, que nos ha declarado enfermos. En realidad, estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. Como Pablo mismo diría a los Efesios, estamos muertos a causa
de nuestras maldades y pecados. Esa es nuestra condición. Eso, Sí, buen es aporte. como un resumen. Sí. Es importante que esto quede sumamente claro porque de lo que estamos hablando es de la doctrina de la justificación. Justificación por gracia. Lo que nos lleva a una salvación por gracia, por fe. Es importante que lo tenga claro. Acá no se trata de emitir juicios contra la condición en la cual estoy yo, o está, qué sé yo, el Marco, el Iván, o el Toño, o la Carmen, no. Es una condición que está determinada por lo que Dios dice. Y no deja a nadie afuera. Todos estamos bajo el mismo estigma, sin diferencia alguna. Ahora, este nivel esta envergadura de realidad nos abre las puertas al doctor, a ese doctor que tiene soluciones para nuestra enfermedad espiritual. O sea, ¿por qué tengo que poner en realce la condición en la cual estoy? Y eso es lo grandioso de Dios, que Dios no solamente te define una verdad que es totalmente evidente, sino que también te da la salida o te da la solución. Ahí está lo maravilloso, que no te deja estancado, empantanado en una situación en donde Él no te dé las respuestas. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Ya, versículo 12. Dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, dice la Reina Valera. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo puedo armonizar lo bueno con lo justo. Tiene una línea conductora lo bueno con lo justo. Justo encontré esa página y explica todo. La envío y después repasamos y la otra semana. No, muy largo, mi voz se desgasta, tío, discúlpame. Leí un resumen nomás. Pero tranquilo, yo voy a adjuntar en el WhatsApp, terminamos y adjunto la página, que está bueno. Está explicado así como bien pedagógicamente, con pera y manzana. ¿Puedo armonizar entonces lo bueno con lo justo? Sí. Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es puede la armonizar? diferencia o cuál es la similitud? ¿Se puede armonizar lo bueno con lo justo, según lo que dice el versículo 12? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Te acuerdas del recurso que usa la escritura en términos de el rey, el juez justo? ¿Por qué el juez era justo?
paciente. Es interesante cuando analizamos la relación que se produce entre lo bueno y lo justo. Porque ¿qué es primero? ¿Por qué yo puedo ser llamado bueno? ¿O es que yo primero tengo que ser justo para ser bueno? Ser justo de alguna forma es estar bien con Dios. Ahí está el punto. Y en ese Exactamente. aspecto, como dice nuestro enemigo, no podemos estar bien con Dios y los hombres. De alguna forma. O sea, perdón. Me confundí. Me olvidé lo que dije. Pero en el fondo, claro, es eso. Ser justo es tener estar bien con Dios. ¿Y qué significa estar bien con Dios? Bueno, amplio. Mira, búscate Lucas capítulo 18. Ay, Señor. ¿Qué versículo? El del 2. Dice, había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, ¿se puede armonizar la justicia con el que yo sea bueno? Si no tengo a Dios en mi corazón. Este juez era juez, pero ni temía a Dios ni a los hombres. Entonces la justicia que él impartía no era una justicia que tuviera una connotación valórica, desde una verdad absoluta. Por eso es que nosotros nos creemos justos o nos creemos buenos, porque nos dejamos llevar por nuestros propios parámetros de lo que nosotros creemos que es lo justo y lo bueno. Hable por usted nomás. No, esto es para todo. El que se sienta fuera de esto está en peligro, porque no se conoce. ¿Aló? Hay un ruido ahí entre medio. Sí, hay un ruido. El micrófono de mi papá. Te voy a poner el audífono. El, Sí, ¿quién digo? porfa, papá. Ya. El hecho de que yo me desvíe me produce la connotación de una inutilidad. Esa palabra inútil ahí en ese texto está asociado a la madurez en función de un fruto. Cuando un fruto se pasa de maduro, no tiene el agrado que produce un fruto maduro jugoso, dulce al paladar. Un fruto maduro pasado no da gusto, se pone harinoso, se pone de mal olor, se pudre. Por eso habla de inutilidad.
a tal punto llega la depravación del ser humano que dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Leía un comentario más temprano que hablaba y hacía una relación de este versículo en función de lo que pueda representar para mí o una ida a un ¿cómo se llama? A un audiólogo, no. Esto es que ve la garganta. Bronco-pulmonar. Ya, el doctor Césped, un bosco pulmonar. Mira, justamente esta página que encontré habla de eso. ¿Lo leo? Ya, pues, bueno, léelo. Dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Cuando uno visita al médico en su consultorio, ¿qué es lo primero que le suele decir? Que abra la boca. Luego, ¿qué hace? Toma una especie de cuchara y la pone en mi boca. Y luego observa mi garganta. Y Dios, el gran médico, hace lo mismo con la humanidad. Y usted ya sabe lo que dice. Sepulcro abierto es su garganta. Esta es la primera declaración del médico. ¿Ha tenido usted alguna vez la oportunidad de oler carne humana en estado de descomposición? Cuando Dios lo mira a usted, amigo oyente, no destaca la buena persona que usted es. Alguien dijo, creemos que fue Mel Trotter o Trotter. Si nosotros nos pudiéramos ver como Dios nos ve, no podríamos soportarnos. Pues bien, eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Luego dijo, con su lengua engañan. Y ese es el segundo punto. La segunda cosa que el médico dice en su examen al paciente es, saque la lengua. Y eso mismo es lo que dijo el gran médico aquí. Cuando Dios ve la lengua de la humanidad, es decir, su lengua y la mía, ¿sabe lo que dice? Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Y este es el tercer punto. Si usted se dirige a un espejo, puede ver reflejado una lengua que es mucho más peligrosa que la de la serpiente de cascabel. Todo lo que la víbora puede hacer es matarlo, pero no puede dañar su reputación. En cambio, usted y yo también, estimado, tenemos una lengua y con ella podemos arruinar la reputación de otra persona. Creemos que una de las peores cosas que puede suceder en algunas comunidades es la cantidad de chismes que por ellas se divulgan. Esos chismes han arruinado la reputación de muchas personas, aunque muchos de aquellos que los propagan creen ser espirituales y en realidad no son más que personas vanidosas. Tienen unas lenguas llenas de maldad. ¡Ah! ¡Cuánta maldad existe en la boca humana! ¡Qué terrible puede llegar a ser! Eso habla sobre lo que estamos del Sí, sepulcro abierto su garganta con su lengua. perfecto, perfecto. Totalmente en contexto. Mire, por favor, busque el libro de Santiago, capítulo 3. El Santi. ¿Qué? Después de Hebreo está Santiago. Santiago 3. Al metro. Ya. Sí, por favor, ahí deténgase un ratito ahí en el versículo 5. Dice, ¿lo encontró? Sí. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí,
cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Claro. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mm, La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces Pablo nos está diciendo en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. El hecho de que el escritor sagrado haya apuntale tan fuertemente a lo que es nuestra boca, nuestra garganta, nuestra lengua, es porque lo que sale por mi boca es lo que está en mi corazón. Si yo no desarrollo la capacidad de refrenar y filtrar mis pensamientos, es que entonces le voy a dar rienda suelta a todo lo que yo crea, piense y sienta. Y eso es lo que define a mi persona, en último término. Porque la trascendencia de lo que yo soy es el cómo yo piense. Y la materialización de mis pensamientos es lo que expreso por mis labios. Entonces yo con mi lengua puedo bendecir a Dios y maldecir al hombre. ¿Qué sentido tiene que bendiga a Dios y maldiga al hombre? Ninguno. Yo no puedo decir que ame a Dios y no ame a mis semejantes. Entonces todo el conjunto de lo que hay en mi boca y lo que sale por ella es lo que está en mi corazón. Y ahí está el problema. El problema no está ni en la lengua ni en la boca. A no ser que tengáis ese problema de mal aliento, que, ¿cómo se llama? Litosis. Halitosis. Halitosis. Ese es un problema orgánico. Estomacal, puede ser de la muela. Claro. Lo que está haciendo alusión aquí en el versículo 13 tiene que ver con lo que sale por mi boca. ¿Por qué mi garganta hiede mal? ¿Por qué lo compara con un sepulcro? Destapa un sepulcro. Y el olor es fétido. Pero no tiene que ver con mi garganta, porque por último uso un enjuagatorio bucal y ya pasé piola. O me echo un chicle a la boca y ya. El problema está en el corazón. Lo mismo Está que igual señala que- Santiago. Está igual que el Coco Legrand cuando le duelen las muelas. ¿No? Dice Ah. que es tanto el dolor de muela que llega al dentista, toca el timbre y se le pasa el dolor. Deberían de vender timbre en la farmacia. Po. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Búscate Mateo capítulo 15. Es muy interesante porque estamos desnudando nuestra naturaleza. Esto es lo que somos.
Y llamando así a la multitud les dijo, ¿Qué verso es? en el Perdón. 10, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Obvio, si un religioso siempre se va a ofender con eso. A ver, ¿dónde que ya? 13. Quédate en ¿Sabes el que por 12. esta palabra ¿Ah? los fariseos se ofendieron? Claro. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No es recomendable, por supuesto. Menos ahora, pandemia. Entonces eso ilustra muy bien lo que Pablo está aplicando en función de la nula justicia que hay en nuestros corazones. 5 elementos fundamentales según el maestro, porque Mateo cita al maestro ahí: contaminación, homicidio, fornicaciones, adulterio. Eso es lo que sale por nuestra boca. ¿Pero por O qué sea, sale por nuestra boca? en el fondo, Porque está en nuestro corazón. claro, o sea, en el fondo, la acción, de alguna forma, haciendo el paralelo con Romanos, es que la lengua aplica lo que el corazón dicta, una cosa así. La lengua es el instrumento. La lengua es el instrumento, claro, y el corazón, el motor, por así decirlo, lo Exactamente. que hay. Por eso que Santiago dice que si no se refrena este pequeño músculo, es capaz de incendiar un gran bosque. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. La misma boca de todos nosotros está ¿Volviste a llena de Romanos? maldición. ¿Eh? ¿Volviste a Romanos? Tipo. Ya, perdón. Sí, nunca nos hemos salido de Romanos. Romanos 3:14. Romanos 3:14, ¿lo tiene? Sí, Entonces ahí está planteando otro concepto que tiene que ver con lo que hay en el corazón. Un corazón que no aplica la justicia de Dios. ¿te leo lo que dice el teólogo? Claro. Dice, su boca está llena de maldiciones y de amargura. Esta es la cuarta cosa que observó, el gran médico. Dijo Sí. que su boca estaba llena de maldiciones, de engaños y mentiras. Este cuadro que aquí se nos presenta es también terrible. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, simplemente esto. El hombre tiene la inclinación a maldecir. Y usted puede escuchar a su alrededor hoy y comprobar que ese es el vocabulario de todas las personas de cualquier nivel cultural. Les gusta más usar un lenguaje profano y ofensivo que cualquier otro lenguaje. Eso. Sí, hace una muy buena definición del efecto, pero no aplica la causa. Causa y efecto. Todo es así en la vida, causa y efecto. De hecho, uno de los argumentos acerca de la existencia de Dios es el argumento de la causalidad. No el Big Bang o la gran explosión.
o no la evolución de Darwin, que ni siquiera fue de Darwin. La causa es un corazón que no tiene a Dios en él. ¿Por qué yo maldigo? Porque yo mismo estoy maldito. Porque no encuentro paz, porque no hay esperanza en mí. Cuando mi corazón está entenebrecido, apagado, sin luz, lo que yo voy a hacer es maldecir, pero a mí primero. Si yo maldigo a otros porque yo estoy maldito, me siento maldito, vivo en maldición. Y no es que esté Pregunta, Andrés, ¿eh? pregunta, el Sí. ser humano nace con un ADN, ¿no? Y Sí. según lo que dicen los científicos y los que son entendidos en esta materia, dicen que hay una herencia. Sí, po. La ¿Qué transmisión tiene que genética. ver? Claro, la transmisión genética. Entonces, ¿qué tiene que ver en este caso que una persona, o tiene mucho que ver que una persona salga muy bondadosa, o que una salga asesina, o otra que salga malhechor o ladrón? ¿Tiene que ver eso? ¿O es la misma, a donde el niño nace, digamos, circunscrito en una población, en un estado o en un país donde se practican ese tipo de cosas? O los maestros, o la escuela, o los alumnos, o los compañeros inducidos, o los padres, la enseñanza de los padres. Hay la suma de varios elementos, porque tú estás hablando de los procesos de aprendizaje del ser humano. Dentro de los procesos de aprendizaje del ser humano, y esto lo sé por Matías, en la psicología cognitiva o el cognitivismo determina la personalidad de un individuo a partir de la cultura en donde estaba inserto, vale decir, todos los valores que esa persona recibió en sus medios inmediatos determinaron sus procesos de aprendizaje. Es decir, si un niño estuvo acostumbrado a ver un padre violento, lo más probable es que sea violento. Porque el aspecto cultural de esa persona se alecciona a través del conocimiento y la cultura que le entrega su familia, en este caso, que es el referente más, Inmediato. más inmediato. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto tiene que ver con lo que la Biblia define como iniquidad. Y eso tiene que ver con el ADN. El ADN, Dios lo define como un ADN que está corrompido. Si el ADN viene si nuestros padres estuvieron sin Cristo, sin vida, sin luz, nuestro ADN viene corrompido. Por el contrario, si nuestros padres fueron personas en Cristo, experimentaron al Señor, lo vivieron, lo hicieron parte de su vida, nuestro ADN viene con Cristo. Pero eso significa también que en el ADN se transmiten aquellos aspectos que tienen que ver con las características de nuestros padres, pero ya están trabajadas en Dios. ¿Se entiende, no? Igual es Entonces, como relativo todo eso, igual, pues, o sea, no es tan relativo, es bastante empírico. no, pero Es a lo bastante empírico. a lo que me refiero yo con relativo, que como decía mi papá, o sea, si una persona, un niño en este caso, es en una población donde no hay mucha esperanza, se ve mucho la violencia, la drogadicción, el robo, etcétera, etcétera. Son factores negativos, lógicamente, y que inciden en una posible personalidad en esta criatura. Pero también es interesante, por ejemplo, analizar la otra parte, que sería un joven, una niña o un niño de una clase social alta, pudiente, pero que también tiene otras aristas negativas, que pueden ser muchas, y tan peores como las de el niño población.
Sin embargo, esas dos criaturas, esas dos personalidades, por supuesto que en todos los casos pueden llegar a los pies de Cristo, que es lo que se persigue. Sin embargo, va a depender mucho del corazón de cada uno de ellos dos cuando vayan creciendo. Porque así como el ladrón que estaba al lado de Jesucristo reconoció en él que él era el Mesías, un drogadicto, una persona de mucho dinero y que haga negocios malos también puede llegar. A eso me refería con relativo. Lo que pasa es que el autoestima se define como el concepto que yo tengo de mí mismo. El autoestima se alimenta de 3 aspectos. Primero, mi aspecto familiar, mis padres. Segundo, mis referentes, vale decir, mis profesores, mis líderes. Y tercero, mis pares. Todos estos 3 elementos forman una cultura. Y apuntarlo señalo a lo que tú decías. Si un joven nace en una población, en la legua, sus pares, lo más probable es que determinen en él una autoestima distorsionada o negativa, porque le van a instruir de aquellas cosas que para ellos están completamente normalizados. Sin embargo, siempre hay excepciones, pero las excepciones confirman la regla. Ahora, si ese mismo joven nace en el barrio alto, también sus pares, su familia, sus líderes y sus pares van a determinar su autoestima. Entonces, esa persona no está exenta en ninguno de los dos ámbitos. No está exenta de que sea un delincuente, los llamados delincuentes de cuello y corbata. Los que hacen desfalco a través de la AFP. Son pura gente que tienen apellidos que no son autóctonos. Sin embargo, hacen desfalco. Entonces, el tema cultural determina aspectos de mi personalidad. Eso es así. Pero eso no significa de que la transmisión, que es lo que está señalando el texto, la transmisión de esa iniquidad, yo no la puedo trabajar, yo la puedo trabajar. Yo espiritualmente me puedo rebelar contra aquellas características que yo vi en mi papá y las veo en mí. Bueno, ¿y por qué tengo que actuar así? Si el viejo se equivocó, ¿por qué yo tengo que equivocarme también? Si mi papá era alcohólico, ¿por qué yo tengo que ser alcohólico? Por mucho que el olor al copete me tire como loco, pero ¿por qué tengo que ser alcohólico? Si mi papá era delincuente, ¿por qué yo tengo que ser delincuente? Ese despertar a una conciencia sana es lo que Pablo define bueno, no sé si es Pablo, en el libro de Hebreo. Porque lo que hace la espada del Espíritu, que es la palabra, es penetrar hasta los tuétanos. Penetra hasta los tuétanos. Y los tuétanos en la médula del hueso. Y en la médula del hueso es donde se transmite el código genético, el ADN. Si Dios puede transformar ese ADN a través de un reconocer y un arrepentimiento, bueno, entonces por ahí va. Por ahí va la mano. Porque entonces no llegan los que faltan. Una gran pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué entonces no llegan los que faltan? Porque esto es por revelación. Po. Sí, pero también hay otros factores también. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, bueno, yo ya cerré lo que es el ramo de religiones comparadas. Hicimos un trabajo que uno tenía que buscar un fenómeno religioso, cualquiera. Yo busqué el de la nueva era. ¿Sabes qué? Me llevé una tremenda sorpresa. Porque la mayoría de la gente que se acerca a este tipo de religión, que la nueva era es como una suma de varias, Sí, pues hinduismo, es un pulpo. hinduismo principalmente, islamismo, es un cúmulo. Todos los que siguen la Eso serie se llama Star Wars, por sincretismo. ejemplo, tienen mucho mensaje
de la nueva era. Pero ¿por qué a la gente le llama tanto la atención este movimiento? Principalmente por algo muy particular. Y que lo que me recalcó el profe y que me dijo, sí, va bien, está bien lo que tú hiciste. Es la comunicación uno a uno. Y en eso, lamentablemente, el cristianismo, llámese católico, llámese protestante, Testimonio. fallamos mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las iglesias se hacen con X cantidad de personas y no siempre el pastor o el sacerdote va a tener tiempo para una. Y ese uno puede ser tan sensible, tan necesitado de afecto, de aprecio, de toque, etcétera, que simplemente se va, porque no lo supieron entender por X motivo, que ahí entraríamos a otro tema. Y a diferencia de esta gente que practica el yoga, que practica la concentración, la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Los famosos yogis, los famosos maestros, los gurús, Sí. los tratan Los uno a iniciados. uno. Aunque sean 100, uno a uno, uno a uno. Y se especializan. Y la verdad es que, bueno, eso queda obviamente como un paréntesis de esta clase porque también es bueno de repente hacer paralelos. Y porque nos ayuda, nos edifica. Por ejemplo, yo me acordé al tiro de mi tío Marco cuando él entrega su tratado. Porque eso es lo que realmente nos falta hacer también, el uno a uno, conversar con la persona, decir, ¿cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado esta pandemia? Y a veces eso la gente es lo que espera nomás, una simple conversación. ¿Y sabéis qué? Yo pasé esto. Ah, ¿y tú qué pasaste? Esto. Y por ahí entrar. Y así la gente va creando lazos. Bueno, obviamente son tipologías de carácter y otras cosas más, pero es un paréntesis. Yo creo que sí, yo creo que el tema que tú planteas eh, es muy amplio, porque buscar las razones de fondo en términos de por qué no llegan las personas que tendrían que estar. Bueno, son muchos los factores. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es el testimonio que nosotros damos, a pesar de que Dios no vino a unir, Él vino a dividir. Cristo vino a dividir y pone al Padre contra el Hijo y así. Nosotros somos privilegiados, pero Dios siempre va a producir la palabra Dios. Yo no creo que el ateísmo exista, porque el ateo en algo cree. De que cree en algo. No cree en Dios, pero cree en una filosofía, cree, no sé, en el materialismo dialéctico. Anda a saber tú. Pero, En el mismo por lo general. claro, En el yo. Ese es el sí, ateísmo. sí. Entonces, yo creo que por un lado, lo que nosotros estamos haciendo es la llave, la oración. De ahí en más, la forma en que como las personas nos ven, cuando hay detrás de eso una crítica constructiva, nos enseña tal vez a cambiar aspectos que son muy intrínsecos a nosotros. Pero yo creo que el que le pone la guinda a la torta es el Padre. Y si lo analizáis del punto de vista del calvinismo cerrado, que es el de 5 puntos, te das cuenta que ahí estáis frente a prerrogativas. Y eso significa que ahí no hay nada que hacer. No sé si me explico, no quiero profundizar mucho en esto porque No, sí.
Entonces, el factor tiempo, el factor espera. Entonces, claro, nosotros debemos dar la buena batalla de la fe. Y hay promesas que nos siguen. Serás salvo tú y tu casa. Pero sin duda que esta verdad que nosotros estamos viendo ahora, totalmente desapasionada de marcos religiosos, desapercibida de estructuras militares, nos aterriza a una realidad de la cual todos somos parte. O sea, nuestra justicia es un trapo de inmundicia, según lo que dice Isaías. Es decir, no, yo no tengo cómo acercarme a Dios si no es por medio de Cristo. No tengo forma. Yo no puedo ser considerado una persona buena. Por mucho que mis actos hablen de bondad o de amor al prójimo. Si no está Cristo detrás, yo estoy buscando algo personal nomás. Por muy filantrópico que me llamen o Farca o lo que queráis, detrás de eso hay algo que tiene que ver conmigo, con suplir una necesidad personal. Y eso ya es orgullo, es ego. Entonces, el principio fundamental de esto que estamos hablando, que ya llevamos 2 sábados hablando lo mismo, nos expone frente a una verdad que debería ser una verdad que realmente nosotros la tengamos presente en todo momento y en todo tiempo. Ya sea que estemos llamados a ser músicos, cantantes, maestros, intercesores, lo que sea. Tenemos que acordarnos siempre de que sin Cristo no hay nada. Y es imposible que por nuestra propia justicia no existe la ley de las compensaciones, no existe el punto de equilibrio aquí. No existe que la balanza voy a hacer 5 cosas buenas para tapar 5 cosas malas. La justicia que Dios aplica a mi vida es la que a mí me permite ser justo. Sin esa justicia no tengo ninguna posibilidad. Si yo tengo este principio como sustento y base claro, lo que voy a lograr en mí es tratar de trabajar el aspecto de mi carácter que apunta hacia la humildad, hacia la sencillez de corazón, porque me va a aterrizar realmente a lo que yo soy, no a lo que pretendo ser. Porque, ojo, y esto es una pregunta que no, es una pregunta retórica, que no busca una respuesta. Que el otro día el Marco la dio como un testimonio, estábamos 3 personas en oración nomás y la dio. Y es verdad. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que a mí me mueve a hacer lo que hago dentro del concepto espiritual de lo que estamos hablando? Esa pregunta es clave. Si yo logro respondérmela a mí mismo con honestidad, independiente que mis motivaciones estén erradas, voy a ganar tiempo y espacio conmigo respecto de lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, este tema de la doctrina de la justificación por fe es una doctrina fundamental en el desarrollo y en el posicionamiento de un creyente en función de lo que él es. Y cómo esa persona puede entender que realmente no hay absolutamente nada que lo justifique si no es la sangre de Cristo. Si esa verdad la guardáis en tu corazón y te acompaña el resto de los años que te queden o que me queden, realmente vaya a andar con la cabeza no tan alto, voy a andar entendiendo que esto es por gracia, ¿no? Es por pura gracia, ¿no? Bueno, vamos a quedar hasta ahí. Amén. Voy a parar la grabación.